Hola, mi nombre es Jairo Ayala, soy profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Hoy quiero contarles en qué consiste el teorema de Green y algunas ideas asociadas, por ejemplo, que es una curva simple. Vamos a revisar algunos ejemplos que muestran por qué este teorema es tan importante. Y finalmente vamos a hablar acerca de algunas formulaciones que es bueno que ustedes conozcan. Bien, entonces vamos a hablar del teorema de Green. Este es un resultado bastante bonito que vincula integrales de línea e integrales dobles en el plano. Bueno, entonces para hablar de este teorema necesitamos introducir cierta terminología y la primera tiene que ver con la noción de lo que es una curva simple. Entonces, ¿qué es eso de una curva simple? Es sencillamente una curva que no tiene cortes con ella misma. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, veamos por ejemplo la siguiente curva. Entonces, esta curva comienza en el punto A, llega al punto B. Entonces, ese movimiento lo indicamos por esa flechita. Llamemos por ejemplo la curva C. Entonces, esta curva no es simple, no tiene cortes con ella misma, a diferencia de esta que estamos dibujando aquí. Entonces es claro ver que esta curva pues, va del punto A al punto B, sin embargo tiene un corte en este punto. ¿Bien? Entonces aquí estamos lidiando con una curva que no es simple. Ahora, para nuestro teorema de Green necesitamos un tipo especial de curvas. Curvas que sean simples, o sea, en el sentido que no se cortan a ellas mismas, y que sea cerrada. Entonces, aquí hemos dibujado un tipo de curva que tiene esa característica. Esa curva arranca del punto A y llega al punto A. Estamos llamando aquí la curva C. Y es claro que esa curva, una curva en el plano, encierra una región D, ¿bien? Como lo tenemos acá. Entonces, ese es el tipo de curvas que vamos a necesitar. Ahora bien, necesitamos algo más. Necesitamos darle una orientación a esa curva, o sea, debemos saber hacia dónde nos estamos moviendo o en qué dirección nos estamos moviendo. ¿Bien? Entonces, tenemos lo siguiente. Bueno, aquí la curva, vamos a escribirla antes de continuar con esta notación. Esa D que tenemos curvada no indica una derivada parcial ni nada por el estilo, es únicamente para referirse a la frontera de D. O sea, aquí, esta notación que tenemos en la parte de abajo nos indica que C es la frontera de la región D. Bueno, entonces ahora observemos las flechas que hemos colocado al lado del punto A. Estas flechas nos indican las dos posibles direcciones que podemos tomar. O sea, podemos movernos en dirección de las manecillas del reloj o en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Bien, entonces por convención vamos a pensar que la dirección contraria a las manecillas del reloj vamos a considerarla como positiva y la dirección horaria vamos a considerarla como negativa. ¿Bien? Una forma de hablar de la orientación que puede ser un poco mejor para generalizar la idea de orientación es la siguiente. Bueno, vamos a pensar que tomamos o que estamos ubicados sobre la curva C y vamos a pensar que nos estamos moviendo en dirección contraria a las manillas del reloj, así como se indica por esa flecha amarilla que tenemos acá. Entonces, si nosotros estamos ahí, nos estamos moviendo en esa dirección, observemos que nuestro brazo izquierdo queda dentro de la región. O sea, repito, al movernos a lo largo de la curva, ¿sí? La región queda ubicada a la izquierda. ¿Bien? Entonces, así sabemos que la curva está orientada de manera positiva. Bueno, ahora pasemos a hablar del teorema de Green propiamente dicho. Entonces, vamos a pensar que tenemos una región R, aquí la he marcado en amarillo, y vamos a pensar que en esa región R tenemos una curva cerrada simple orientada positiva que encierra
una región D. Bueno, ahora vamos a pensar que en esa región amarilla tenemos definido un campo y las funciones componentes, o sea, en este caso m y n, son funciones continuas en R y sus derivadas parciales también lo son. O sea, m, n y sus derivadas parciales todas son continuas en la región R. Bueno, entonces veamos qué es lo que dice el teorema de Green. Vamos a considerar que tenemos un campo vectorial, así como lo tenemos acá, un campo vectorial en el plano. Este campo toma dos letras X y Y y produce dos letras M y N, ¿no? Claro, M y N dependen de X y de Y. M va en la dirección Y N va en la dirección J, como hemos aprendido anteriormente. Ahora vamos a pensar que esas dos funciones M y N estén definidas sobre una región R, aquí la he marcado en amarillo, en el gráfico, y vamos a pensar que M y N sean continuas en esa región y sus derivadas parciales, pues con respecto a X, con respecto a Y también lo sean. Ahora vamos a pensar que tenemos dentro de R una curva cerrada simple orientada de forma positiva y esa curva pues a su vez contiene una región D. Entonces C y D están metidos dentro de R, donde M, N y sus derivadas parciales son continuas. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema de Green? Entonces, tenemos que calcular una integral de línea. En este caso vamos a tomar la integral del campo y vamos a calcular la integral a lo largo de la curva C. Entonces, como está indicado acá, aquí estamos colocando esa bolita sobre la integral para recordarnos que estamos trabajando con una curva cerrada. ¿Bien? Entonces, recordemos que la integral, pues en su forma compacta, se coloca como f punto de r, y en su forma expandida, pues ya teniendo en cuenta las componentes, m y n se escriben como aparece acá a la derecha. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice Green? Esta integral de línea, según Green, debe ser igual en su número a la integral doble de una cierta función. ¿Cuál? La que estamos escribiendo acá. Entonces observen que estamos tomando la derivada de n con respecto a x, o sea, la derivada de la segunda componente del campo, derivada con respecto a la primera variable, y le estamos restando la derivada de m, que es la primera componente del campo, con respecto a la segunda variable. ¿Bien? Entonces eso nos va a dar una función escalar, y esa función es la que nosotros vamos a integrar sobre la región D. Bueno, aquí obviamente colocamos dx de y, colocado de manera compacta como dA. ¿Bien? Entonces, lo que nos dice es que la integral de línea a lo largo de la curva C es igual a la integral doble de esta función sobre la región D encerrada por esa curva. ¿Bien? Entonces, es bastante bonito ver cómo se vincula algo que tiene que ver con una dimensión, la integral de línea, con algo que tiene que ver con dos dimensiones, las integrales dobles. Ahora veamos algunos ejemplos que nos muestren por qué este teorema resulta ser tan útil. Muy bien, entonces comencemos con el siguiente ejemplo. En este caso tenemos que calcular la integral del campo que tiene componente m, que aparece acá, 7y menos e a la seno de x, y tiene como componente n, la que aparece por acá, 15x menos el seno de y al cubo más 8y. Bien, estas dos funciones están definidas sobre todo R2, así como sus derivadas parciales, como ustedes pueden ver, ¿no? Como ustedes pueden comprobar. Bien, ahora tenemos que calcular esa integral de línea a lo largo de la circunferencia que aparece acá. Entonces, es una circunferencia de radio 2 con centro en el punto 3,1, así tal como aparece en la ecuación cartesiana en la parte de arriba. Bien, ahora, esta curva se puede parametrizar, ¿sí? Se puede hacer. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Cuando tomamos la parametrización de esta curva y reemplazamos en nuestra integral de línea para obtener la integral en términos de t, del parámetro, esto puede ser bastante complicado. O sea, la expresión que obtenemos puede ser bastante difícil de manipular. Entonces aquí es donde el teorema de Green sale en nuestra ayuda. Entonces veamos cómo emplearíamos el teorema de Green para calcular esta integral de línea. Entonces,
recordemos que la Green nos dice que esta integral va a ser igual a la integral de la combinación derivada parcial de n con respecto a x menos m derivada con respecto a y. Y esta función la vamos a integrar sobre la región D encerrada por la circunferencia. Observemos que en este caso la derivada de n con respecto a x es 15 y la derivada de m con respecto a y es 7. Bueno, aquí es claro que esto nos va a dar 8, que es lo que tenemos adentro. Entonces vamos a tener 8 multiplicado por la integral de 1 sobre la región D. Ahora, es cuestión de recordar que esta integral simboliza o representa o nos da el área de la región D. Entonces, en este caso, estamos lidiando con un círculo de radio 2, por lo tanto, el área va a ser pi por el radio al cuadrado. O sea, aquí vamos a tener 8 multiplicado por pi por radio, que en este caso es 2 elevado al cuadrado. Entonces, al final, esto nos va a quedar 32 pi. ¿Bien? Entonces, observen cómo esta integral tan difícil, la integral de línea, se puede evaluar de una manera muy simple. Bueno, ahora revisemos el siguiente ejemplo, que es bastante bonito. Vamos a considerar esta integral de línea. Entonces, observemos es x por dy menos y por dx. ¿Bien? Entonces, esta integral la tenemos definida a lo largo de una curva C, que estamos suponiendo que es cerrada, simple y orientada de manera positiva. Y claro, esa curva pues va a encerrar una cierta región D. ¿Bien? Entonces, es claro que esta integral la podemos escribir o reescribir de la siguiente manera. Colocamos menos y multiplicado por dx más x multiplicado por dy. Esto a lo largo de C. Bien, entonces, bueno, menos y va a ser nuestra m, x va a ser nuestra n, y aquí pues seguimos integrando a lo largo de C. Entonces, al aplicar el teorema de Green, aquí estamos tomando la integral doble sobre la región D. Entonces aquí tomamos derivada de n con respecto a x menos derivada de m con respecto a y. Aquí colocamos nuestro diferencial de área. Y en este caso observemos que obtenemos algo bastante sencillo. Aquí vamos a obtener 1 para la derivada de n con respecto a x y le vamos a quitar menos 1, que es la derivada de m con respecto a y. Entonces aquí, claro, obtenemos 2 y aquí vamos a obtener 2 por la integral. De nuevo, esa última integral, representa el área de la región D. Perfecto. Entonces, obtenemos la siguiente relación. Aquí tenemos nuestra curva cerrada simple, aquí tenemos la orientación, aquí tenemos la región encerrada en el plano, ojo, todo esto es en el plano. Entonces tenemos que el área de la región D, encerrada por la curva C, es igual a un medio de la integral de línea a lo largo de C de la expresión x de y menos y de x. ¿Bien? Este resultado, observen que de nuevo es bastante bonito. O sea, observen cómo estamos obteniendo información de algo que tiene dos dimensiones, o sea, el área de una región en el plano, y esa información bidimensional la obtenemos a partir de algo unidimensional, que en este caso es la curva a lo largo de la cual nos estamos moviendo para obtener nuestra integral de línea. ¿Bien? Vamos a ilustrar este resultado con el siguiente subejemplo de este que estamos dando aquí en este momento. Vamos a calcular el área de esta elipse. Aquí tenemos la elipse de x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Recuerden que a y b hacen referencia a lo que llamamos el semieje mayor y el semieje menor. En este caso, por la forma como lo he dibujado, a es un número más grande que b, pero realmente no importa mucho. O sea, en este caso, para este gráfico, a es el semieje mayor y b es el semieje menor. Bien. Bueno, entonces vamos a calcular el área encerrada por esa región. Aquí tenemos la curva orientada.
Y bueno, lo primero que necesitamos para nuestra integral de línea es una parametrización. En este caso, la curva C se puede ver que se puede parametrizar fácilmente tomando x igual a coseno, y igual a b seno, y tomando t, el parámetro entre 0 y 2pi. Entonces aquí tenemos x de t a coseno, y igual a b seno. Y bueno, aquí es claro que los diferenciales, el diferencial de x es igual a menos a multiplicado por el seno de t, y el diferencial de y es b multiplicado por el coseno de t. Claro, ambos multiplicados por dt. Bueno, entonces ahora vamos a calcular el área. Entonces tenemos que área de la región D encerrada por la elipse pues va a ser igual a 1/2 de la integral de x por dy menos y por dx. ¿Bien? Ok. Entonces reemplazamos los valores que tenemos para x, y y los diferenciales. Aquí tomamos 1/2. Aquí tomamos integral. Observemos que el parámetro se mueve entre 0 hasta 2pi, entonces eso es lo que indicamos acá. Cambiamos la x por a coseno. Cambiamos el diferencial de y por b coseno de t por dt. Y le vamos a restar nuestra y, que en este caso es b multiplicado por el seno de t, y lo multiplicamos por el diferencial de x, que es menos a seno de t por dt. Entonces aquí, simplificando, sacando a y b de la integral, entonces vemos que lo que nos va a quedar es lo siguiente. Aquí tenemos integral entre a y b, bueno, aquí entre 0 hasta 2pi. Lo que queda por dentro es el coseno cuadrado más el seno cuadrado de t, lo integramos con respecto a t, y es claro que ese paréntesis es simplemente 1. ¿Muy bien? Entonces, tenemos la integral de 1 entre 0 y 2pi, eso es simplemente 2pi, por lo tanto vamos a obtener 1/2 de a por b por 2pi, y así tenemos que el área de d es pi multiplicado por a multiplicado por b. Es un resultado bastante bonito. Observemos que en este caso se obtiene esto, pero ya simplificando el 1/2 con el 2. Entonces, un cálculo, una manera fácil de calcular esa región encerrada por la elipse. Bueno, para finalizar por hoy, vamos a revisar un par de formulaciones del teorema de Green. Formulaciones que es importante que ustedes conozcan. Muy bien, entonces para comenzar, vamos a considerar una curva cerrada simple, como la que tenemos aquí. Esta curva, además, vamos a ver que sea una curva suave. ¿Qué significa eso? Que se puede parametrizar de tal forma que su vector velocidad, como lo tenemos acá, es distinto de 0 para cualquier valor del parámetro que nosotros empleemos. Para cualquier valor entre a y b, entonces el vector velocidad es distinto de 0. ¿Bien? Bueno, entonces, como vimos hace un par de clases, podemos definir lo que es el vector tangente unitario asociado a esta curva. Entonces, es un vector que es tangente a la curva en cualquier punto y su magnitud es 1. ¿Bien? Entonces, ese vector se puede calcular fácilmente tomando el vector r', que es el vector velocidad, y dividiéndolo sobre su norma, tal como aparece aquí. Expandiendo un poco más la parte de arriba, el vector r' pues simplemente es el vector que tiene componentes x' y y', donde la prima indica derivada con respecto al parámetro, así como aparece acá. Y aquí como aparece en el gráfico. Muy bien, ahora vamos a definir un nuevo vector, aquí lo he pintado en verde, que lo escribimos de la siguiente manera. Muy bien, entonces este es nuestro vector. Observen que este vector tiene dos características. La primera es que la magnitud de este vector es 1. ¿Sí? ¿Cómo sabemos eso? Comparemos este vector con el vector que tengo acá en amarillo, el vector tangente unitario.
Y la otra cosa es que este vector y el vector tangente unitario, su producto punto es 0. Entonces recuerden que esto significa que los dos vectores, o sea, n y t, son perpendiculares entre ellos. ¿Bien? Entonces el vector n, en resumen, es un vector que tiene magnitud 1, vector unitario, y es un vector que es perpendicular al vector t. Bueno, es claro del dibujo que no es el único vector que podemos definir. Observen que acá tengo un vector pintado en blanco, ¿sí? Este que tenemos aquí. Ese vector también es unitario y tiene magnitud 1. Sin embargo, ¿por qué escogemos el vector verde, el vector n? Porque este apunta hacia afuera de la región. ¿Cuál región? La región t, que es la que está encerrada por la curva c. Simplemente eso. Entonces, tomamos este vector, repito, unitario, perpendicular a t, y que apunta hacia afuera de la región. Bien, entonces, vamos a vincular estos dos vectores con las nociones de divergencia y rotacional de un campo y por el derecho con las integrales de línea. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Consideremos lo siguiente. Cuando definimos las integrales de línea, escribimos algo como lo siguiente. Tomamos el vector tangente unitario y lo multiplicamos por el diferencial de la longitud de arco. Entonces vimos que esto nos daba lo siguiente. Muy bien, esto que tenemos acá. Entonces aquí aparece el vector t, ya colocado de manera explícita, ya aparece el diferencial, ya colocado en términos del parámetro t. Ahora, es claro que aquí podemos simplificar esta norma con esta norma. Entonces al final lo que vamos a obtener es x', y' multiplicado por dt, y multiplicando dt por cada una de esas derivadas, hace que obtengamos el vector de x de y, que fue lo que nosotros llamamos en su momento dr. Bien, entonces, eso aparecía en la definición de integral de línea que vimos hace algún par de clases. Bueno, ahora vamos a hacer esto mismo, pero en vez de considerar el vector t, vamos a tomar el vector n. Entonces obtenemos lo siguiente. Muy bien, entonces aquí tenemos ya expandido el vector n y el diferencial de s, pues en términos de t. Al igual que en el caso anterior, aquí podemos simplificar las normas y entonces lo que vamos a obtener es lo siguiente. Tomamos y' menos x' y multiplicamos por dt. Entonces aquí multiplicando por dt cada una de estas componentes, obtenemos diferencial de y menos diferencial de x. Perfecto. Ahora consideremos lo siguiente. Pensemos que tenemos un campo en el plano, un campo F, como el siguiente. Muy bien, entonces este campo pues tiene dos componentes m y n, m en dirección y n en dirección j. Ahora, de acuerdo con lo que vimos, para este campo podemos evaluar fácilmente su divergencia, la cual está dada por esa expresión que tenemos acá. Entonces aquí estamos tomando la derivada de m con respecto a x y le estamos sumando la derivada de n con respecto a y. Bien, lo cual podemos colocar de una forma un poquito más breve, tomando m con respecto a x más n con respecto a y. Bueno, ahora vamos a calcular para este campo su rotacional. Claro, ustedes dirán, hace algún par de clases dijimos que el rotacional únicamente se puede evaluar para campos que tienen tres entradas, o sea, campos que van de R3 en R3. Entonces, ¿por qué podemos aplicarlo acá? Bien, entonces acá podemos considerar que este campo, que tiene dos componentes m y n, podemos pensar que es un campo
que está en R3, pero cuya última componente es 0. Es decir, voy a indicarlo acá con amarillo. Podemos pensar, aquí usando un poquito la notación, que la tercera componente, la componente en dirección K, es 0. Entonces, bajo esta identificación tenemos lo siguiente. Entonces, tenemos que el rotacional de F es simplemente este determinante, primera fila, son los vectores I, J y K. La segunda fila está formada por los operadores, deriva parcial con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Y la tercera fila está formada por las componentes del campo, o sea, en este caso M, N y 0. Aquí no hay que perder de vista que M y N dependen únicamente de X y de Y. Por lo tanto, al derivarlas con respecto a Z, sus derivadas van a ser 0. Bien, eso sumado al hecho de que la última componente del campo es 0, hace que este rotacional, este vector que obtenemos para F, solo tenga una componente. ¿Cuál? La componente en K. Y la componente K, el acompañante, el coeficiente, es esta combinación. Lo cual, sorpresa, es la cantidad que nosotros estamos empleando en el teorema de Green. O sea, lo que estamos integrando dentro de la integral doble sobre la región D encerrada por la curva es precisamente este coeficiente que acompaña al K para esta rotacional que tenemos aquí. Muy bien. Ahora vamos a vincular esta idea de divergencia rotacional para el campo F con los vectores tangente unitario y normal unitario asociados con la curva C que definimos hace un momento. Arranquemos con el rotacional. Veamos cómo funciona. Muy bien, entonces arranquemos considerando la integral de línea. Sabemos que se escribe de esta manera, pero esto sabemos que se escribe también así. Recuerden que la circunferencia que estamos colocando en la integral indica que estamos integrando sobre una curva cerrada. Entonces, esta expresión que tengo acá se puede colocar de una manera un poco más explícita, así. Entonces tenemos m de x más n de y. ¿Bien? Ahora, por el teorema de Green, suponiendo que m y n cumplan con las condiciones que hemos colocado al principio del video de hoy, tenemos que esto se puede escribir como una integral doble sobre la región D. Recuerden que D es la región encerrada por la curva C, o sea, C es la frontera de D. Y aquí estamos colocando la cantidad n de x menos m y. Ok. Y aquí integramos con respecto a. Ahora, recordemos que esta cantidad, este integrando que tenemos aquí, es el coeficiente que acompaña al vector k unitario de rotacional asociado con el campo F, que tiene dos entradas. Por lo tanto, si únicamente necesitamos esta cantidad escalar, vamos a tomar el producto punto del rotacional con el vector k. Es decir, esta última integral la podemos escribir de la siguiente manera. O bien, podemos escribirla así. Bien. Por otra parte, recordemos que esta expresión que tenemos aquí al comienzo simplemente es una manera de escribir lo siguiente. Es decir, esa expresión f.dr, al integrar eso, es lo mismo que integrar la componente tangencial del campo. O sea, tomamos f.t y esa función la integramos a lo largo de la curva C. Entonces, vinculando estos dos extremos, o sea, este que tenemos acá y este que tenemos acá, llegamos al siguiente resultado. Bien, en ese resultado recordemos que C representa la frontera de la región D, lo cual escribimos de esta manera. Bien. Entonces, esta integral que tenemos aquí a la izquierda, muchas veces es conocida como la circulación. Muy bien, entonces observemos que esta expresión que hemos colocado acá en amarillo,
nos indica que la circulación está vinculada con el rotacional. O sea, la palabra circulación y rotacional, observen que están vinculados, ¿no? Nos indican que estamos haciendo un movimiento a lo largo de la curva. ¿Okay? Entonces, cuando tomamos el vector tangente unitario, estamos moviéndonos a lo largo de la curva C. Bueno, ahora, ya para finalizar, vamos a repetir esta idea, pero en vez de considerar el vector tangente unitario, vamos a considerar el vector normal unitario. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Muy bien, entonces aquí tenemos la integral de f, pero en vez de tomar el producto punto con el vector tangente unitario, lo tomamos con el vector normal unitario. El vector que apunta hacia afuera de la curva y tiene magnitud 1 y es perpendicular al vector tangente unitario. Entonces, como vimos hace un momento, esta combinación n de s se traduce en este vector de diferenciales de y menos de x. Ahora, cuando tomamos el producto punto del campo, mn, con este vector de diferenciales, obtenemos la expresión que aparece acá a la derecha. Bien, esto lo podemos reescribir de la siguiente manera. Aquí hemos simplemente reordenado, hemos colocado primero el acompañante del de x al principio y luego el acompañante del de y. Entonces, en este caso, observen que esta menos n va a ser como el m de nuestra definición del teorema de Green, y esta m va a ser como el n, pues, asociado con el teorema de Green. Bien, ahora lo que vamos a hacer es tomar esta n, o sea que en este caso es m, y lo derivamos con respecto a x. Y luego lo que vamos a hacer es restarle la derivada de esta m, que en este caso es menos n, y derivarlo con respecto a la letra y, lo cual hemos escrito acá. Entonces, después de simplificar, obtenemos lo siguiente. Lo cual es ni más ni menos que la divergencia del campo F. Entonces, en conclusión, hemos llegado a lo siguiente. Muy bien, entonces en este caso a lo que llegamos es a vincular esta integral de línea. Observen que estamos tomando la componente de f, pero en la dirección que va saliendo de la región D. O sea, estamos tomando la componente normal de f. O sea, normal es en la dirección del vector normal unitario. ¿Bien? Y entonces esa integral de línea resulta ser igual a la integral doble de la divergencia del campo f, el cual podemos escribir, claro, así o así. Muy bien, entonces, esta integral de línea es conocida como flujo a través de la curva. O sea, simplemente estamos interesados en lo que está saliendo en la región D. Entonces, lo que estamos viendo es que el flujo del campo a través de la curva C, o sea, lo que está saliendo de la región D, es igual a la integral doble de la divergencia. Observen que la palabra divergencia también es bastante diciente, ¿no? Nos indica cómo nos estamos alejando o acercando a un cierto punto. Bien, entonces, el día de hoy hemos revisado la noción de lo que es una curva cerrada simple. Hemos visto en qué consiste el teorema de Green. Chequeamos un par de ejemplos que nos muestran por qué es importante conocer este teorema. Y hemos visto un par de formulaciones que nos van a ser de utilidad cuando estemos hablando del teorema de Stokes para recordarlos de manera más fácil. Entonces, por favor, no se olviden de trabajar y estudiar los problemas correspondientes a esta sección y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.